En esta mañana, con el tema el dolor y la agonía de la cruz, quiero compartirles a ustedes que 1000 años antes de que Cristo colgara en la cruz, se escribió un salmo, el Salmo 22. Los que traigan su Biblia, los invito a que la abran en el Salmo 22. Y en este salmo, escrito 1000 años antes, 1000, señoras y señores, 1000 años antes de que Jesucristo naciera, el rey David describe con detalles la crucifixión del Hijo de Dios. Podríamos en este momento argumentar y decir, bueno, en los tiempos de Cristo hubo muchos crucificados. ¿Cómo sabemos que es Jesucristo el personaje del cual David está hablando? Lo vamos a corroborar porque las palabras que David expresa en este salmo y que fueron escritas, insisto, 1000 años antes, son las palabras que Jesucristo pronunció antes de morir, estando en su agonía. Y una de las evidencias más grandes de que la Biblia es la palabra de Dios son estas profecías cumplidas, porque solo Dios puede conocer el futuro, y solo Dios podía, con estos detalles asombrosos, poder describirnos con tantos detalles la muerte y la agonía de Jesucristo. Pero además en este salmo no solamente encontramos la crucifixión, sino que es interesante que la crucifixión fue inventada 600 años después de David. O sea, 400 años antes de Jesucristo, tal vez por los persas o por los asirios. Entonces David está escribiendo algo que ni siquiera él estaba comprendiendo cuando estaba diciendo, horadaron mis manos y mis pies y sobre mi ropa echaron suertes. Vayamos pues a tratar de examinar en esta mañana este salmo a la luz de los demás pasajes que se encuentran en la Biblia para que podamos nosotros introducirnos a lo que Jesucristo estaba sintiendo cuando Él colgaba entre el cielo y entre la tierra para pagar por tus pecados y para pagar por mis pecados. Este salmo inicia en el versículo 1 diciéndonos o describiéndonos las palabras de Jesucristo más profundas en la angustia moral y en la agonía más increíblemente, para poder ni siquiera palabras para describirla, que Jesús pronunció antes de morir. Lama, lama, sabactane. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación? La forma como Cristo comienza describiendo sus sentimientos es un lamento profundo causado por lo que Él comienza a sentir que ese Dios con el cual toda su vida tuvo comunión, ese Dios que lo mandó a una misión a este mundo hace 2000 años, ahí colgado en la cruz comenzaba a ver a ese Dios, a su Padre, alejarse. Y comenzaba a ver distante a su Padre. Ya no era ese Dios que había estado con él desde el nacimiento. Ya no era ese Dios que cuando él hacía un milagro lo volteaba a ver primero y el Padre lo aprobaba y entonces él sanaba o echaba demonios o sanaba a los enfermos. Ahora ese Dios en la cruz, de una forma misteriosa, comenzaba a evaporarse. Comenzaba a verlo muy distante. Y esto es más profundo todavía que el misterio del mismo sufrimiento. Él estaba comenzando a ser atormentado, su cuerpo estaba demasiado débil ya para soportar. Eso era un cuerpo que estaba desangrado por los látigos romanos, como vimos hace un momento en el video, que el único problema es que los látigos romanos no eran chiquitos, como aparece en esa película de la Pasión. Los látigos romanos eran como de 2 o 3 metros de largo, con puntas de hueso y con puntas de acero en cada extremidad. Y cuando se enrollaba el látigo romano, eran 2 o 3 vueltas las que le daba al pecho y al dorso de la víctima, y cuando el soldado jalaba el látigo, ese era el dolor, porque comenzaban las puntas de hueso y de acero
a romper los tejidos subcutáneos, exponiendo totalmente a la intemperie los músculos. Y el desangramiento de Cristo fue tan grande, de los 39 latigazos que le dieron, que cuando acabaron de castigarlo en el pretorio romano, Cristo estaba literalmente desangrándose. No tenía absolutamente piel en frente, ni tampoco tenía piel atrás. Era hecho, lo habían convertido en un guiñapo humano. Inmediatamente después le ponen una cruz que pesaba cerca de 45, 50 kilos, que comienza a hacerle una cortada aquí en el hombro. Y con ese desangramiento y esa pérdida de sangre, así es como él comienza su camino al monte Calvario. Esta experiencia que Jesucristo comienza a experimentar, no solamente es física y emocional en extremo, sino una intensa y profunda necesidad espiritual de su Padre que él necesitaba en esos momentos. Era una crisis de fe, porque cuando más necesitaba a Dios, estaba comenzando a ser confrontado con la ausencia de aquel con el cual había tenido comunión íntima durante toda su vida. En el libro de los Hebreos, capítulo 4, versículo 15, la Biblia nos describe y nos dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado y probado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Cuántos de ustedes, damas y caballeros, alguna vez en su vida se han sentido abandonados por Dios? ¿Cuántas veces nuestra teología ha entrado en conflicto con nuestra experiencia? Nuestra teología nos dice que la Biblia nos promete: no te dejaré ni te desampararé. Pero por otro lado nos encontramos tal vez en algún hospital o en alguna situación de pérdida de trabajo o en un abandono y comenzamos a decir: Dios mío, es cuando más te necesito, ¿dónde estás? Y es una confusión en la que comenzamos nosotros a atravesar un valle de sombras y de muerte, donde comienza a chocar nuestra teología con nuestra experiencia. La Biblia me dice que la fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la convicción de lo que no se ve. Pero por el otro lado estoy viviendo una época donde parece que Dios no está con mi vida ni con mi familia. Y a eso es lo que se llama en la Biblia una crisis de fe. Y quiero decirte, no eres el único. El Señor Jesucristo la experimentó en esa cruz. En ese momento, el abandono que él siente de Dios empeora todavía su confusión intensa. El Dios en quien él confiaba, el Dios en quien había mostrado su poder, ahora no contestaba sus oraciones y lo comenzaba a alejarse poco a poco de su persona. La pregunta es: ¿por qué, damas y caballeros, Dios abandonó a su Hijo en la cruz del Calvario? Esta respuesta la vamos a ver al final de nuestra conferencia. El problema que está enfrentando Cristo en este momento, repito, es mucho más grande que el misterio del sufrimiento. Es un misterio enraizado totalmente entre lo que él había sido enseñado, entre lo que él creía y lo que él sabía por su propia experiencia. Y repito, muchos de nosotros hemos atravesado esas crisis donde, como el libro de Job en el capítulo 3, que es uno de los libros más antiguos de la Biblia, de la época de los patriarcas, casi tiene la misma antigüedad que el libro del Génesis. Job fue un hombre que perdió su familia, perdió a sus hijos, perdió su casa, perdió sus propiedades, perdió sus cuentas de banco, perdió sus afores, perdió sus cuentas petroleras, perdió sus petrobonos, perdió absolutamente todo lo que Dios lo había rodeado. Y en esta crisis de fe, donde Job levantaba los ojos al cielo y comenzaba a interrogar a Dios por qué le había sucedido algo cuando él era un hombre justo y recto y temeroso de Dios, vinieron